iluminación de tu palabra, convicción de pecado, juicio y justicia, arrepentimiento, que esa palabra viva y eficaz cumpla el propósito por el cual tu Espíritu Santo la inspiraste, para el cual hoy, Señor, tú permites a través de esta vasija de barro que sea expuesta a tu palabra, que sea expuesto a tu pensamiento, que sea recordando tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hoy tengo el privilegio y estamos, yo no sé si la iglesia ha comprendido en qué tiempo estamos. Alguien, un voluntario, ¿en qué tiempo cree usted que estamos? ¿Cómo cree usted que está la iglesia crefada? Uno de los voluntarios, a todos no los podemos escuchar, nos gustaría muchísimo. Yo sé que están todos que se hablan, pero uno o dos. Estamos en un proceso de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Amén. Un proceso de aprendizaje y de crecimiento. ¿Aprendemos para qué? Para crecer. De estatura ya no vamos a crecer, pero sí, como nos expresaba el hermano José Luis, de crecimiento espiritual. Y mencionó algo interesante, aprendizaje. ¿Cuántos vinieron a aprender hoy? Amén. Hay cosas que ya sabemos, pero Dios siempre revela y enseña cosas nuevas en la misma cosa. Y si Dios las recuerda, porque sabe que las necesitamos. Yo quisiera saber si todos tenemos Biblia. Si están armados. Y quiero invitar, recomendar, sugerir. Venimos a estudiar, a aprender, a llevar un mensaje. Yo quiero invitar a la iglesia, a todos, que cuando vengamos a la iglesia traigamos ¿qué? La Biblia física. Tenerla en el central es bueno, lo saca uno de apuros, pero es un distractor. Que traigamos ¿qué más? Agenda, cuaderno de apuntes. ¿Y qué más? Y lapiceros. Y usted que está allí en casa, tiene tiempo, vaya, corriendo. Su Biblia. Esa que está allá debajo de la mesa, en formalita, no importa. Esa viejita, esa que está allí, porque no ha sido usada, saque. Un cuaderno. Alguien dijo, una Biblia. Una Biblia rayada, subrayada, sucia, representa un alma limpia. Hay Biblias que están nuevas y hagan la inversión del pensamiento. Tome cuaderno, tome apunte. ¿Por qué? Porque quien va a hablar hoy es el Señor. Porque quien habla cada reunión es el Señor. Y no debemos confiarnos en nuestra memoria. Por eso es que a veces salimos, los apuntes son para que usted entre semana medite, ore sobre esa palabra. Porque es la única manera de que la palabra se haga vida. Tome un cimiento, renueve su ser. Cuando llegamos y salimos, la palabra se quedó en el lugar. Entonces, por favor, ya somos una iglesia grandecita, no hay ningún nuevo, no hay ninguno que se primer vez. Entonces, por favor. Ok. La palabra del Señor dice, bueno, la semana pasada hablamos sobre ¿qué? Sobre el poder de la lengua. Estuvimos en Santiago 3, Proverbios 18, 19 al 21, Salmo 34, 11, 13, Mateo 12, 34. Y la palabra del Señor nos enseñó que la lengua es un mundo de maldad.
Y que para Dios es muy importante, pero sumamente importante lo que hablamos. Dice la palabra del Señor que quien quiere tener largos días, Salmos 34:11 dice, creo, que quien quiera tener largura de días para ver el bien, refrene su lengua y se aparte del engaño. Y algo que a lo que estamos tan acostumbrados, tan ligeros, a lo que no le prestamos atención es a lo que hablamos. Hablamos ligeramente y estamos pecando y estamos atándonos y estamos maldiciendo y estamos atrayendo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros esposos, sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud. Estamos maldiciendo. Maldecir es hablar mal. Y nosotros, Dios nos llamó para bendecir. Bendecir es hablar bien todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y somos muy dados y muy ligeros a hablar. Dice la palabra del Señor que toda fiera del campo, del mar, se puede refrenar, se puede avanzar, educar, pero la lengua no. Que un barco grande se maneja, se domina con un timón, una bestia, un carro, un avión, pero esta lengua es difícil. Dice que es un mundo de maldad, que con ella bendecimos al Dios vivo, pero maldecimos al prójimo. Dice el Señor que no puede salir de dos fuentes, agua dulce y agua amarga. Esto fue el mensaje de la semana pasada. Y hoy vamos a continuar, no hablando precisamente de la lengua, pero tiene mucho que ver. Hijitos, mire, Dios está diagnosticando. Dios está limpiando la iglesia. Dios está colocando un cernidor por los tiempos en los cuales estamos. Ya no somos bebés, no veo ninguna persona dentro de quienes están presencial, bienvenidos, todos nuevos. No hay ningún nuevo creyente y en pantalla tampoco, pero si tú hasta ahora te conectas, bienvenido, también es para ti el mensaje. Nos hemos confiado y nos hemos visto en nuestra vida los resultados que quisiéramos, ni a nivel espiritual, ni a nivel familiar, ni a nivel económico, ni en la salud. No vemos resultados y le echamos la culpa a Dios. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, el primer paso es la salvación, es una decisión, pero de ahí para allá empieza un proceso de regeneración. ¿Nos arrepentimos? Sí, lo felicito. Pero le dejamos todo al Señor y ahí hay que empezar a aprender y a desaprender. Tenemos que ser renovados. Uno encuentra cristianos de 50 años viviendo lo mismo, pensando lo mismo, hablando lo mismo y un poquito peor. Dice la palabra del Señor, la cual le doy la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice Proverbios 4. Proverbios 4 del 20 al 27 dice, Proverbios 4, dice así la palabra del Señor. Hijo mío, ¿quiénes son hijos de Dios en esta sala? Solo 1, 2, 3 nomás, si es esto. ¿Quiénes Dios en esta sala? Levanta. Amén, que sea Dios. Aleluya. Bueno, usted que todavía no es hijo de Dios, que todavía no es hija de Dios, usted allí en casa
que todavía no es hijo de Dios, el Señor le está haciendo una invitación, un llamado. Abre las puertas de tu corazón. Decide aceptar al Señor como su Salvador. Arrepentirte y apartarte. Entonces empezará en ti una preparación, una renovación, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, más que todos le conozcan y vivan. Y dice así: hijo mío, estad atentos a mis palabras. ¿Cómo debemos estar? Tú que estás allí en casa, dice el Señor, hijo mío, no importa que estés en la comodidad de tu casa, presta atención, dice el Señor. Tú que estás hoy presencial, presta atención. Quien habla es tu Padre, es Dios, el dador de la vida. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está diciendo, preste atención cuando usted quiere escuchar algo, cuando alguien en casa está hablando por teléfono y usted quiere saber qué está hablando, qué hace. Digo, eso no pasa aquí. ¿Qué hace? Estira el oído, estira el cuello, hacia como haces. El Señor quiere que tú prestes esa atención, esa determinación, ese deseo de oír con atención sus razones. Hoy yo les traigo una razón de su Padre. Y es la siguiente: no se aparten de tus ojos, que no se aparten de estas razones, estas recomendaciones, este mensaje de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Y por qué debe hacer esto? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta palabra, esta instrucción, este mensaje, estas recomendaciones, estos consejos del Padre, si tú las oyes con atención, si tú inclinas tu oído y las guardas en tu corazón, son vida. Y son medicina a tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué? Porque del corazón mana la vida. Sigue diciendo tu Padre, esta recomendación es para ti que estás en sala, que estás en casa, que vas viajando, que estás posiblemente en tu lugar laboral, para ti que estás en este lugar, para aquellos que posiblemente escuchen después de este mensaje. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aparta de ti la perversidad de la boca. Amén. Repita conmigo. Debo apartar la perversidad de mi boca. de mi boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Aleja de mí. Debo alejar. A ver, que se escuche en el cielo. Debo alejar la perversidad de mis labios. Sigue diciendo el Señor, tus ojos miran lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienen delante. Tu Padre te está diciendo, cuida lo que ves. Cuida lo que ves, tú que estás en casa. Tú que estás presencial. Di a voz en cuello, debo cuidar
Debo cuidar lo que veo. lo que veo. Debo cuidar que se escuche en el cielo Debo cuidar lo que veo. lo que veo. Miren cómo Dios se ocupa de lo que vemos en la calle, en la casa, en el celular, en Netflix, de las películas, de lo que nos alimentamos. ¿De qué nos estamos alimentando? Por eso el título, no velas. Es mejor no velas. ¿Qué hay en lo que vemos? Rencillas, odios, pasiones, traiciones, infidelidad, venganza, sangre, muerte, terror, misterio. Y saben, hay una mala costumbre. Y es que antes de ir a dormir, algunas personas lo último que ven son cualquier cantidad de cosas, películas, novelas, qué sé yo, que no edifican. Y eso penetra tu alma y contamina. ¿Cuánto tiempo oras tú al día? Es para ti la pregunta, no lo tienes que indicar a cuello porque a mí me da pena que usted me diga que ora 3, 4, 5, 6 horas y yo escasamente. Por favor, no me avergüences. Respóndete tú. ¿Cuánto tiempo oras al día? La respuesta es para ti. Por amor a mí. ¿Cuánto tiempo duras viendo mensajes? ¿Cómo se llama lo que colocan en el estados? Otra cosa, otra. Facebook. Bueno, redes sociales, porque desconozco. Redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas mirando estas cosas? Respóndete tú. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo pasas cerca al televisor, frente al televisor? Las personas se sientan en el celular y en el televisor y se pasa 1 hora, 2 horas, 4 horas. ¡Ah! Se da vuelta. Pero 1 hora, 20 minutos. Eso para la comezón. ¿De qué te llenas? Saca el cálculo. Y mira la diferencia al tiempo, a lo que dedicas tu vida. Es un tiempo que le tienes que rendir cuenta a Dios y ahí podemos determinar de qué te estás alimentando. ¿Estás alimentando el espíritu o estás alimentando el alma? Saca la conclusión tú. Aleja de ti la iniquidad de los labios, los ojos miran lo recto y dirige sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Cuánto tiempo le permites a los niños, a los jóvenes estar en el celular? Y lo mejor es que antes de dormir es que nos llenamos de esas informaciones. ¿Y sabe quién le visita y quién lo acompaña y quién se está fortaleciendo? Examina, saca la conclusión, porque tú eres muy inteligente. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Dios está hablando de nuestros ojos, de nuestra lengua, de nuestros labios, de nuestros oídos, de nuestras manos, de nuestros pies. De los sentidos. Dios está hablando a los sentidos. ¿De qué te estás llenando? Mire, hijos, hijitas, muchos creyentes se llaman cesta de basura. Cesta de basura. No lo estoy diciendo por ti, por lo que recibes, por lo que almacenas, de lo que te llenas. Entonces vemos que es el Señor el que nos hace estas recomendaciones. Lo leíste en tu Biblia. No digas que la pastora está diciendo. No, yo estoy transmitiendo
exponiendo lo que tu Padre, nuestro Creador, nos está recomendando. Bien, ¿y por qué hace el Señor esta recomendación? Entonces vamos a Mateo 15. Vamos a Mateo 15, por favor. Dice la palabra del Señor. Dice así el Señor. 18 y 19. Pero sale de la boca, lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. La semana pasada hablamos de lo que hablamos, del poder de la lengua. Hoy vamos a hablar del poder del pensamiento. A Dios le interesa lo que tú hablas, lo que tú piensas. Porque el pensamiento y la boca y la lengua están conectados entre sí, son los sentidos, y son ellos los que comunican al alma con el mundo exterior y al mundo exterior con el alma. Es una comunicación de doble vía. Por eso es pero tan importante lo que tú hablas, porque sale del corazón, porque lo que tú hablas sale de la mente. Mente y corazón se refieren a la misma cosa, mente, intelecto. Esto tiene que ver con el alma. ¿Por qué es importante lo que pensamos? A través del pensamiento. Pablo, el Espíritu Santo de Dios, a través del Pablo, nos recomienda, mire, por favor, cuiden lo que piensan. ¿Cuántos se bañaron esta mañana? Y el resto no. Solo uno, dos. ¿No había agua? ¿Qué pasó en Ibagué? ¿Qué pasó en Ibagué? ¿No había agua? Estaba fría. Dice el Señor, por lo demás, Filipenses 4, versículo 8, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Filipenses 4, versículo 8, nos dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dicen? Hermanos míos, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay, mire cuando él dice si hay, dice examínenlo, examine, porque hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Hay cosas que vienen camufladas y no son buenas. Examine lo que piensa. Mire tus pensamientos. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensa. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí. Pablo vuelve y dice, lo que aprendiste, lo que oíste y lo que viste de mí. Esto así, y el Dios de paz estará con vosotros. Hijitos, hijitas, tú que estás en casa, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos la mayor parte de nuestro tiempo? En el dinero, en no hay, en el sentimiento de ira, de rabia, de venganza, en el dolor, en la crueldad, en lo injusto, en la soledad, en el fracaso, en el temor, en la enfermedad. ¿En qué concentras tu mayor parte del tiempo? Mira, hoy es para que tú te hagas el diagnóstico. ¿En qué piensas la mayor parte de tu tiempo? ¿Cómo son tus pensamientos?
Y te voy a decir, eso es lo que piensas, es lo que te esclaviza, ese es tu ídolo, ese es tu Dios. Eso es lo que te gobierna, ese pensamiento de soledad, de tristeza, de temor, que no hay, que no se puede, ¿con qué? Que se va a venir el machete, el terremoto, de mi futuro, de la plata, de mi envejecida, se acabó. Ese es. Examina cuánta virtud hay en ese pensamiento que nos está gobernando. La ira, la venganza, lo que me pasó en la niñez, en la juventud, con la expareja, con el jefe, con el profesor. ¿En eso piensas? Pues en eso tú tienes allá la respuesta. Y tú con eso estás fortaleciendo o tu alma o tu espíritu. La respuesta la tiene cada uno. Muy bien. La personalidad está en el alma. En el alma está la personalidad. En el alma está la mente, intelecto, la voluntad, la capacidad de decidir, las decisiones, las emociones, los sentimientos. Eso ustedes lo saben. ¿Cómo estás conduciendo tus pensamientos? ¿Cómo los estás dirigiendo? Dice Proverbios 21:2. A cada uno, se puede estar diciendo, no, yo estoy bien. Yo pienso solo en cosas buenas, qué bueno. No es necesario ni es suficiente pensar solo en cosas buenas. Es que esas cosas buenas estén alineadas en Dios y que Dios también las apruebe. Porque lo que es bueno para ti, de pronto no es bueno para Dios. Dice el Señor, Proverbios 21:2, a cada uno le parece correcto su proceder. Mire, cada uno tiene un alto concepto de sí mismo. Yo soy bueno, yo soy justo, yo no hago, yo voy, yo vengo, yo. ¿Será que Dios piensa lo mismo? Háblalo con Dios, pregúntale a él. Pero el Señor juzga los corazones. El Señor juzga los corazones. Hay gente que cree que porque Dios es amor, Dios acepta el pecado, la rebelión, la venganza, el odio, la disensión, la división. Dios no. Dios te ama, yo lo aseguro, fue a la cruz por ti, fue a la cruz por mí, fue por los pecadores, pero fue para que nosotros tuviésemos la oportunidad de hacer un alto del camino y por la voluntad que nos dio hacer uso de ella y tomar una decisión de cambio. Dios no ama al que lleva 30, 50 años en la misma condición y un poquito peor. Y yo te aseguro que si cuando uno no obedece la palabra, cuando uno no alinea su pensamiento y su vida a los principios de Dios, cada día se va deteriorando y degenerando. Y muchos creemos falsos de toda falsedad, hermanos, por Dios, que el Espíritu Santo nos asista con iluminación de su palabra en esta mañana. No es hacer una oración de fe y calentar una silla cada 8 días o conectarte 3 veces a la semana. No es así. Eso forma parte. Dios quiere hallar en ti y en mí, en la iglesia del Señor, obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Pero mira, mi hermano, es que la palabra del Señor dice, sí, yo sé, pastora, yo sé, pero yo sé que la palabra del Señor dice, pero yo amo a Dios, pastora. Todo el camino del Señor. Cuando los corazones se van endureciendo y se van cauterizando,
el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Yo hoy, en el nombre del Señor, exhorto a Gladys Nuno a crepar, porque nos hemos acomodado y hemos permeado nuestra mente, nuestra boca, nuestra alma, nuestra casa, la iglesia, y nos acomodamos. Es un poquito de levadura, leva toda la masa. Dios quiere en este tiempo, ya es hora de que tú y yo decidamos hacer un alto en el camino y alinearnos al pensamiento de Dios. Dios va a avanzar. Dios no se va a quedar esperándote a que tú te revueltas en tus sentimientos y en tus indecisiones. Dios avanza. Estamos en tiempos peligrosos. Y no es porque tú digas, Señor, yo iba a crepar. No, la salvación es por fe a través de la gracia, pero requiere una obediencia. Tú tienes que empezar un proceso de regeneración. Veamos. Falso de toda falsedad, hay que hacer una oración de fe, te haces algo, ya compraste el tiquete y todo, una vez que llegue el día y ya. Y mientras tanto iba como quiera, no sé. ¿Por qué es importante para el Señor lo que pensamos y lo que hablamos? Dice la palabra del Señor en Génesis 1, del 1 al 31, todos lo conocen. Antes de Dios hacer la obra de la creación, ¿qué fue lo que hizo? Sí, muy bien. Pero antes de empezar la creación, ¿qué hizo? Pensó. La creación, todo el capítulo 1 de Génesis, es la creación de Dios y toda la creación del universo tuvo origen en un pensamiento. Eso no ha cambiado. Todo tomó origen en un pensamiento. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen y semejanza del hombre en la mente, la voluntad y las emociones. Y Dios tiene la capacidad de crear y nosotros tenemos la capacidad de imaginar, de pensar. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que lo que nosotros albergamos en nuestra mente es muy importante y tiene poder. Tiene poder. En Génesis 2:19 vemos cómo Dios creará por la mente, voluntad y emociones. Y vemos cómo... 1:31, ¿lo leíste? No, Génesis 2:19. No voy a leer Génesis 1:31 ni Génesis 1:27, ya lo mencioné, todos lo conocemos. Dios en el capítulo 1 de Génesis pensó lo que iba a crear y ya fue, y sigue siendo. En Génesis 2:1-27 Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza. Dios toma al hombre y toma tiempo de preparación, de relación, de formarlo, de enseñarlo, de instruirlo, de revelarlo. Y en Génesis 2:19, Dios ve que el hombre ya está preparado, que ya recibió la instrucción, la capacitación, que ya puede hacer uso de su voluntad, que ya está apto para señorear. Entonces el Señor le muestra al hombre y te demuestra a ti y a mí. En Génesis 2:19, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y le trajo a Adán para que viese cómo habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Este versículo lo único que que les quiero compartir es que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él y tiene la capacidad de entender el mismo pensamiento, tal cual el nombre que Dios hubiese colocado a los animales es el que Adán colocó, unidad.
pensamiento. Entonces, aquí el hombre está listo para empezar a señorear. Ese es como las pruebas a ver de Dios. Adán está listo. Y tenía que estar listo para traer a él la ayuda idónea, porque Adán empezaba a señorear, a administrar, a cuidar, a cumplir el propósito. Entonces, es la misma capacidad que Dios le va a dar, es la capacidad que tú y yo tenemos. Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con mente, intelecto, voluntad para decidir y emociones. Pero sucedió algo, porque hoy entonces no es así, porque yo hoy tengo pensamientos contrarios. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, solo lo quiero recordar. Y hoy el Señor quiere que nosotros asentemos estas verdades en nuestra vida. Hubo un personaje en Ezequiel 28:14. Vemos, queda claro, Dios todo lo pensó, luego lo creó. Adán con la capacidad de pensar, unidad de pensamiento con Dios, pero hubo un personaje allí en el cielo, un querubín, Mateo 28, perdón, Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande protector, que te puso en el monte santo de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese querubín? ¿Quién es el querubín? Lucero, Satanás, el diablo, tu enemigo. Diga, mi enemigo. Lucero, este querubín, en este querubín se encontró algo en el reino de los cielos. Tuvo un pensamiento. Miren, hijitos, yo observo, yo digo, Lucero tuvo un pensamiento y no había hecho nada todavía. No había hecho nada. Y algunos dirán, pobrecito. Tuvo un pensamiento, ¿qué pensó? Tuvo un pensamiento de envidia, tuvo un pensamiento de rebeldía, tuvo un pensamiento de independencia. Tuvo un pensamiento de comparación. Yo también puedo hacer lo mismo que él, yo porque me tengo que explicar. Eso pasa en algunas iglesias, en esta no. En Ibagué no, eso pasa afuera. Yo no tengo por qué sujetarme. Yo me sujeto a Dios, pero al hombre no. Es un hombre como yo, es una mujer como yo, porque me tengo que sujetar. Esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios. Yo no tengo por qué rendir cuentas. Yo digo, el Espíritu Santo está en mí. ¿Qué tiene, hermano? Es un pensamiento que está bajo el principio satánico. A veces pensamos que los satánicos son los que visten de negro, que tienen tatuajes, que tienen piercings, y los metaleros. No, en la iglesia también hay satánicos. En el pueblo de Dios hay satánicos. Son aquellos que alaban a Dios, pero que hacen las cosas bajo sus propios principios, bajo su propia voluntad, bajo su independencia, por espiritual que parezca. Este hombre tuvo un pensamiento, este Lucero, perdón, de envidia, de rebeldía, de autosuficiencia. Yo quiero mi propio reino, yo quiero liderar. Yo quiero tener mi grupo, los míos, los que yo manejo, donde yo sea Señor. Yo quiero un grupito aparte para mí. Eso dijo Lucero. Ese principio es un principio ¿de quién?
¿De quién, iglesia? De Satanás. ¿Ese es un principio? Satánico. Y por esto él fue expulsado de la presencia de Dios, hecho con todos los tamborines, hermoso, acabado de hermosura, precioso. ¿Quién halló el pensamiento en él? Dios. Y lo expulsó de su presencia. Un pensamiento. Dígale al que está a su lado. Ojo con sus pensamientos. Allá en casa. Ojo con sus pensamientos. Sea obedientes. Ojo con sus pensamientos. Cuida tus pensamientos. Podemos estar expulsados de la presencia de Dios. Podemos estar separados de Dios, creyendo que le estamos agradando en pensamientos de autosuficiencia, de independencia, aún dentro de la iglesia, dentro de la familia. La rebeldía nunca es de Dios. La independencia del esposo con la esposa, por más que el esposo sea cabeza, no es un ser independiente. Mentiras del diablo, varón. ¿Tú qué crees que por ser cabeza vas a hacer lo que te venga y quiera? No. No, porque tú tienes que sujetarte, varón, a tu cabeza. Oigan, recuerda a los varones que están en casa, a los varones que están presencial, a los varones que escuchen este mensaje en cualquier momento. Tú eres una cabeza humana, pero tú tienes una cabeza y tienes que sujetarte, doblegarte, obedecer, rendir cuentas, y se llama el Señor Jesucristo es tu cabeza. Tú no eres la máxima cabeza del mundo, ni de tu casa. No eres tú, varón. Tú no puedes hacer lo que quieras. Yo amo a los varones y clamo por ellos, porque tienen un chip y un pensamiento que se ha convertido en una fortaleza de que yo mando. De que por encima de mí no hay nadie. De que yo hago lo que quiera, paso, pisoteo, maltrato, decido como quiera. No. Puedes estar separado de Dios. A las mujeres, por más que el mundo diga que las mujeres pueden, que son las super, hiper, mega mujeres maravilla, mentira del diablo. Somos valiosas delante de Dios, importantes y amadas, pero debemos caminar en los principios de sujeción, de honra y respeto al esposo. Hijos que creen que porque ganan 1 millón o 2 o 4 o 5 pueden andar en casa. No, mientras estés en casa debe haber una autoridad. Lo importante, padres, de enseñar a sus hijos a obedecer desde pequeños. La obediencia es vital en todo ser humano, porque la desobediencia es el principio de Satanás. Ahora, ¿qué pasó cuando Lucero fue expulsado? Más adelante vemos en Génesis 2, 17, allá en Génesis 2, Dios le dice al hombre, más de la ciencia, de todo árbol puede comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque ciertamente el día que él comieras, ¿qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Dios. ¿Qué dijo? Eso lo dijo Dios. Entonces, en Génesis 3:17, Eva tenía una amiga muy querida. Eva, como de costumbre, tomó tinto, se puso a pasear, a recibir la brisa con su amiga querida. Estaba allí con los animales y entre ellas hubo una que puso una charla muy agradable, esas que nos gustan, ¿no? Eso no le pasa sino a Eva, ¿no? Y a los de otras ciudades.
Entonces esa amiga querida le dijo que comiera del árbol, no has visto. Ya conocen la historia, no me voy a tener ahí. ¿Y qué dijo? Génesis 3:17. No moriréis. ¿Quién dijo que no morirían? ¿Qué había dicho Dios? Eso pasa en algunas partes. La autoridad dice no, pero la segunda persona dice sí. ¿Qué pasó acá? El pensamiento de independencia de Satanás, de rebeldía, de envidia, de comparación, de independencia, de rebelión, vino y se lo traicionó ¿quién? A Eva. ¿Y Eva qué? Le agradó. Le gustó. Hay consejos de unas amigas que nos gustan. Hay voces que nos gusta escuchar. Eso le pasó a Eva. ¿Qué hizo Satanás? Hizo una transferencia de pensamiento a Eva. Y Eva la recibió. ¿Cómo hizo esa transferencia? A través de palabras. El pensamiento lo expresó y lo lanzó. Usted no nota que hay personas con las que uno habla y queda aburrido y queda pesado. Y dice, pero hay personas también que de esas mismas ponen las charlas que nos gustan. Nos dicen lo que queremos oír. Fue así como introdujo el pecado, la maldad en la humanidad, en Eva. Hasta el día de hoy, Satanás sigue obrando lo mismo. Por esta razón es que es tan importante filtrar lo que pensamos, porque lo que pensamos lo bajamos al alma. Conectamos al alma con el mundo exterior a través de los sentidos, por los pensamientos y las palabras. Mire, las personas se conocen por lo que hablan. Hay que filtrar, ¿no? Porque como Satanás es astuto también. Usted sabe, uno conoce el corazón de la persona por lo que habla, uno discierne en gran porcentaje. Y le quiero decir algo, por favor, hijitos. ¿Satanás obligó a Eva? No. ¿La asustó? No. ¿La amenazó? ¿La forzó? Le hizo una propuesta y a Eva le gustó. Mire, Satanás actúa, obra, opera desde la legalidad. Él es muy astuto. Satanás opera en tu vida y en mi vida desde la legalidad. Satanás es legal. Él opera bajo la autoridad que Dios le da, porque Satanás es un siervo de Dios, fue creación de Dios, Dios lo expulsó, tiene poder. Satanás conoce los principios divinos, conoció a Dios, conoció al Señor Jesucristo en el reino de los cielos, y él opera desde la legalidad. Ejemplo, Job, Dios le permitió tocar a Job. ¿Hasta dónde pudo llegar Satanás? Hasta donde Dios le permitió para mostrar su gloria. Para Dios demostrarle otra vez a Satanás, mira, mis hijos están protegidos y por encima de mí. La otra legalidad es la que tú y yo le otorgamos a Satanás. Tú
y yo estamos otorgando derecho legal a Satanás constante y frecuentemente sobre nuestra vida en pareja, sobre nuestra vida de familia, sobre nuestras relaciones interpersonales, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, sobre la empresa, sobre mi vida espiritual, sobre la iglesia, sobre todo le estamos dando autoridad. ¿Qué hizo Adán? Endosó lo que Dios haya puesto bajo su mano administrar. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Satanás no ha cambiado su modo de operar, pero nosotros tampoco. Seguimos desde la legalidad. Ustedes han escuchado que hay personas que están presas en la cárcel y siguen operando, siguen delinquiendo. Así hay cristianos. Salieron del mundo, se reúnen en otro lugar, pero siguen otorgándole el poder al enemigo sobre su vida. Entonces, dice la palabra del Señor. Por tanto, Santiago 4:7 nos dice el Señor, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Mire, si nosotros no nos sometemos bajo la autoridad del Señor, si nosotros no nos ajustamos a sus principios, si nosotros no obedecemos su palabra, ya decidimos formar parte del otro reino, es el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿En cuál estás tú? Y hoy yo te invito a que tomes una decisión, una determinación. No podemos servir a 2 amos al tiempo. Y por eso, tomarnos el tiempo, Dios se ocupa de decir, mire, identifique, ¿sabe dónde está la raíz del problema de la humanidad? En esto que estamos viendo, aquí se originan los problemas desde la creación hasta el día de hoy. Debería ser que en la vida del creyente esto ya hubiese cambiado. Pero no es así en todos los casos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Como él conoce los principios, como él conoce a Dios, como él conoce su fidelidad, y él sabe que ya no tiene chance con Dios. Él sabe que nunca va a estar en su presencia. Él tiene rabia contigo. Tu enemigo se llama Satanás. Y él no quiere que tú y yo vayamos a la presencia de Dios de donde él fue expulsado. Usted dice, yo no puedo volver allá. Pues estos tampoco van. Entonces empieza a proponernos, a seducirnos. Y tú y yo hacemos uso ¿de qué? Voluntad. De la voluntad. Cuando tú y yo decidimos desobedecer a Dios, Dios dijo, no comeréis. Y Satanás dijo, no van a morir. Bobita, no pasa nada. Escurrimos con la sangre de Cristo. Vamos y pedimos perdón y no pasa nada. Eso es rebelión. Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino y verdadero. Iglesia, ya es hora. Ya es hora de no jugar más a la iglesia. Ya es hora de que nosotros, de que tú determines por ti, por tu salvación, por tu futuro en la presencia de Dios o separada de Él, por la vida y los días que vas a determinar y a vivir mientras el Señor te llama a su presencia o viene por su iglesia. Por tu generación y descendencia. Mira, a veces decimos que amamos a nuestra familia, pero somos tan obstinados, tan orgullosos, tan altivos y nuestro corazón está tan endurecido que sabiendo que nuestra familia va a vivir consecuencias de la decisión, no vas a torcer. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? No nos engañemos. Por eso el Señor dice, si vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas, queréis dar buenas dádivas. Nosotros no somos buenos padres, mentiras. Ni buenos esposos, ni buenas esposas, porque buscamos siempre nuestra conveniencia, nuestros provechos, sin importar que con nuestras decisiones estamos acarreando consecuencias sobre los seres que decimos amar. Por lo tanto, dice el Señor en Romanos 12. Entonces, bueno, este es el panorama. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Dice el Señor en Romanos 12. Esto es lo que hay que hacer, iglesia, y este es el llamado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo hago para presentar mi cuerpo agradable a Dios? Santo, vivo. El culto racional, porque es en este cuerpo donde habita el alma y donde habita el espíritu. Pecamos con el cuerpo. Por orden del alma, afectamos el alma. No os conforméis a este siglo. Mire, Pablo dice, hijitos, por favor, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, nuestra manera de pensar tiene que ser renovada. ¿Qué es renovar? Cambiar, mudar, reemplazar. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios para tu vida buena, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe qué quiere Dios para su vida? Yo no sé, pero me dice, ¿han escuchado a alguien ahí alguna vez decir eso? Y yo no es por orar, es por obedecer. Y Dios nos está diciendo que renovemos la manera de pensar. Tú vas y oras. Y cuando sales de orar, ¿en qué sigues pensando? En lo que estabas pensando antes de orar. En la angustia, en la ansiedad, en la soledad, en el rechazo, en el temor, en la enfermedad, en la economía, en qué va a pasar, en que se inundó, en que se llenó, en que se fue, en que me dejó, en que no me quiso. Eso nos gobierna. Entonces en la oración no pasó. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Mire, si usted y yo, hijitos, iglesia, Espíritu Santo de Dios, para que compruebe. ¿Qué es comprobar? Verificar, tener certeza, tener seguridad. Voy a comprobar que sí es así. Lo voy a ver. Mire, para que pueda usted ver la voluntad de Dios sobre su vida. La rebeldía, la altivez, la desobediencia, el orgullo, la independencia, la envidia cauterizan. Estos días alguien creo que fue de medio una semana un video de un corazón y me gustó, fue bien diciente. ¿Cuántos corazones hay así? Pues con ese corazón endurecido con callo. Cuando hay callo, cuando se hace un callo, el callo no tiene células. Entonces no duele. El callo no duele. Cuando se hace un callo de una daño de algo, no duele, no hay células vivas. Así hay muchos corazones. Nada duele. Se acostumbraron, corazones endurecidos. Y creen que van a ser salvos. Es lo más duro. Ojo. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo no te voy a decir, oye, hermanito, hermanita, así y así, pobrecito, tú, la vida te ha tocado duro, te ha golpeado, te ha pasado. No. No, yo tengo una responsabilidad. Y es alertar, y es anunciar, y es proclamar, y es estar de atalaya, y es ser incómodo para tu vida, y es ser molesta, y ser estorbosa. Sé que es así. Pero a eso me llamó el Señor. Lo que tú hagas con el mensaje es tu responsabilidad. La mía es transmitirlo.
Porque eres tú quien toma decisiones sobre tu vida. Y como eres tú quien toma decisiones sobre tu vida, eres tú quien asumirá las consecuencias de tus decisiones sobre tu vida. Para que comprobéis la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Renueve la manera de pensar. En tu casa te dijeron, tú no sirves para nada, tienes 70 años, yo no sirvo para nada. ¿Cuándo te conviene? Hay cosas que no deberías hacer, pero para eso sí, a veces se sacan habilidades increíbles. Nos quedamos allá pensando que es que mi abuelito me dolió la rodilla, entonces a mí me va a doler la rodilla, me va a morir de la rodilla. Hace poco hablé con una persona profesional, un médico. Me decía, mire, yo no voy a morir a los 70 años. Sí, ¿por qué? Porque resulta que el tatarabuelo de mi abuelo murió a los 70 años, mi papá murió a los 70 años, y yo me voy a morir a los 70 años. Eso se llama una fortaleza mental. Es que yo soy así porque mi papá era así. Es que yo nací así. Miren, nuestros padres merecen honra, respeto. Pero da tristeza escuchar creyentes todavía conservando pensamientos, lineamientos, maneras de vivir de sus padres bajo la separación de Dios y bajo su ignorancia. Y anteponen esos principios, ese ejemplo, esas formas de vida de sus padres a la palabra de Dios. Dice, doloroso. Porque la única palabra fiel y verdadera, el único ejemplo en mitad es el Señor Jesucristo. Lo único que permanece para siempre y te garantiza santidad, sanidad, liberación, vida eterna, es esta palabra. El ejemplo de tu papá y de tu mamá, toma de vuelta, deséchalo y filtralo con la palabra. Dice Romanos 8:5. 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Tú hoy puedes decir, no importa hasta hoy dónde has tenido tu mente, tu atención, tu tiempo. Si en las cosas de la carne o en las del Espíritu. Pero hoy yo te invito, y tu Padre, Creador, Santo, perfecto, el Señor Jesucristo, tu Redentor, te invita a que decidas ocupar lo que te queda de vida por tu boca. Todos los que están en sala y quienes estamos aquí, es más la vida que hemos vivido que la que nos falta. Es poca, porque estamos en tiempos malos. Y todos tenemos que comparecer a una cita. Y la venida del Señor está muy cerca, pero muy cerca, pero muy cerca. Así que te queda poco tiempo para decidir vivir en el Espíritu. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Hasta hoy nos han gobernado pensamientos de odio, de malicia, de ira, de venganza, de soledad, de frustración, de complejos, de temor, de enfermedad, de ruina, de pobreza, de lascivia, del pasado, de la maldad. Hay gente que está en la iglesia y mirando y chorreando de abajo lo que hacen los que están afuera. Y mirando cómo les va de bueno, cómo les va de bien, ya tienen su recompensa. Entra en el santuario, hubo un hombre allí en el Salmo 73, se los dejo para que mediten en él. Dice, por poco me resbalo. Era un adorador, era un cantor del templo. Y vivía en el templo, le alababa al Señor y alababa al Señor. Pero miraba cómo prosperan los
los que no están aquí, los que no creen, como viven de bueno no tienen lisonja, nada malo les pasa. Y hay creyentes que se la pasan viviendo, no vamos a ver el Salmo 73, pero esto trae amargura, frustración, comparación, envidia. Ay, pero yo pasaba más bueno antes. Ay, pero miren cómo están pasando el bueno, cómo pasean, cómo prosperan. ¿De qué le sirve a usted tanto orar, tanta iglesia? Ya tienen su recompensa. Y este adorador dice, hasta que entrando en el santuario comprendí cuál es el fin de ellos. Asafat. Asafat. Gracias. Asafat, adorador, cantor, vivía en el templo, dígame en el templo de David con esa opulencia. ¿Cuánta necesidad podría haber tenido ese hombre? Pero anhelaba estar afuera. El pueblo de Israel salió de Egipto y anhelaba Egipto. ¿Dónde estás tú? Asaf, perdón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Con los ídolos? Quisieras ir a bolear el ramito el domingo de Ramos. Tienes frustración porque no te diviertes, no haces, no has vivido lo que otros han vivido. Estudio social. Cada uno, todo es lícito, pero no todo. La finalidad del Señor Jesucristo es la salvación de nuestras almas. Es que volvamos a reunirnos con nuestro Padre en casa por la eternidad, que seamos santificados, perfeccionados para Él. Porque dice el Señor, yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Pero si hay alguno en casa, alguno en esta mañana que cree que los pensamientos de Dios para su vida son malos, vive conforme a los suyos. Es determinación. Porque Dios nos dio una voluntad. Ahora el Señor nos dice qué vamos a hacer. Hemos otorgado derechos legales sobre nuestra vida. Es que esta pobreza, es que esta situación, es que. Mire, la palabra tiene Poder. Versículo que no lo conocía. Lo voy a compartir porque esta mañana me llega el amor, me llega a la mente una porción, yo no sé si existe en la Biblia, y no tuve tiempo de mirarlo, y me pongo mis cosas. Mira, hijito, yo espero hacerme comprender en esta mañana. Yo espero que tú salgas en esta mañana de aquí comprendiendo que para Dios es importante lo que tú piensas, porque Él depende de lo que tú hables, y lo que tú hables depende de lo que vas a hacer con tu vida. Dios es un Padre, te ama y quiere lo mejor para ti. Y Dios te está dando un consejo, una instrucción, una dirección. Como tú y yo tenemos voluntad, cada uno decide qué hacer. Recuerde, cada decisión trae consigo unas consecuencias. Hasta ahí vamos claros. Déjenme saber. Allí en casa levanta el dedito si están comprendiendo lo que estoy elemental. Esto es escuelero, pero necesitamos volver a la leche. Dice la palabra del Señor. A lo cual, capítulo 6, me llegaba, ahora le digo la porción que me llegaba a mi mente, no tuve tiempo, yo sé, amor, esto me llega a la mente, esto yo me lo inventé, pues que están en alguna parte, sí, y él sí pudo buscar, sí, es la palabra de Dios, no puedo pasarla en alto. Y sí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, allí tú que estás en casa, tú que estás presencial, los discípulos también escucharon las palabras de la boca del maestro.
Y usted dirá, no, pero si no escuchaban a Jesús mismo. Hoy está hablando Jesús mismo. Porque esta palabra la inspiró él. 6:63. Versículo, capítulo 6, después le dan a partir del 60. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, el Señor les decía, ¿por qué murmuráis en vuestro corazón? ¿Quién sabía? Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, antes que la palabra salga de mi boca, tú ya la conoces. Ese pedacito se le olvidó a usted. Y hay gente que no habla, que no dice, que no es prudente, pero murmura en su corazón. ¿Y quién lo conoce? Sabiendo Jesús que en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Yo sé que la exposición de la palabra ofende a muchos. Yo sé y me entristece. Y esto tiene dos connotaciones. ¿La recibió en la carne o en el espíritu? Ya. De ahí la reacción. La palabra no es para que nos guste, no. Es para redarguir, para incomodar lo que está acomodado, para mostrarle nuestra condición. Cuando usted le toma una resonancia magnética, duele, molesta. Cuando usted le hace una biopsia, también. Es para que usted y yo conozcamos nuestra condición. Y depende de cómo usted esté, si en la carne o en el espíritu. Esto os ofende, esto también le pasaba a los discípulos. Pues, ¿qué si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y verdad. Mire que independientemente de la vacía, cuando usted está frente a un mensaje, Espíritu y son vida. independientemente de la vacía, de que sea de tu agrado o no, es la palabra de Dios la que tú debes tomar. De ahí la importancia. Tome la Biblia, tome nota, vaya a intimidad con el Señor, ore y que el Señor le muestre. Y esta es la parte que le llegaba esta mañana. La palabra son vida. La palabra, no, son espíritu y vida. La palabra es espíritu y vida. Y el hombre estará, eso existirá. Entonces, el espíritu es el que da vida, está diciendo el Señor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que hoy les estoy exponiendo son espíritu y son vida, por cuanto es el pensamiento del Padre inspirado por el Espíritu Santo y es el verbo mismo. Los discípulos también se molestaron. Pero hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no habían creído, los que no le creyeron. ¿Y quiénes le habían entregado? Nosotros también sabemos a veces que el Señor nos deja ver. Quienes creen y quienes no, quienes no fueron en su corazón, quienes hacen un esfuerzo, a quienes no les agrada las vasijas. Es lo mismo, la misma humanidad. Pero por encima de tu humanidad y la mía está el poder de la palabra que es viva. Son espíritu y son verdad. Fiel y verdadera. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Nunca pasará. Y tú debes aprender a filtrar el mensaje. Lo que está aquí, lo que salió de la boca de Dios, es lo que te debe importar. La palabra son espíritu, la palabra no se ve. ¿Usted ha visto una palabra?
¿Pero por qué le afecta? ¿Para bien o para mal? Hay palabras que usted ha sentido que le entran a uno, que lo dejan sin aire. Son espíritu y son vida. La palabra es viva y es eficaz y tiene poder. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Esa es la finalidad de la palabra. Pero está la otra palabra, la que sale de mi alma, de mi carne, de mi emoción, de mi aventura, de mi pasado, de mi dolor, de mi frustración, de mi humanidad, de mi condición. Son palabras que son espíritu también. ¿Cuántos profetas hay en esta mañana? Levanten la mano. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, somos profetas. Pero cuando hablamos negativamente, también estamos profetizando de parte del enemigo. Hijitos hermosos, amados del Espíritu Santo, ahora su entendimiento. Mire, estamos en un mundo espiritual. Mire, reciba esto, por favor. El poder de Satanás opera por la legalidad que le da Dios y el poder que le otorgó. Pero Satanás, como buen imitador de todo lo que es de Dios, 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 al mes, 365 al año. Usted y yo estamos en una guerra espiritual. Si usted ha decidido ser hijo de Dios, Ucrania está en guerra, estoy también. Es más peligrosa la guerra que usted y yo estamos afrontando. Porque está en juego su alma, que la que están librando en Ucrania. Porque los de Ucrania pueden matar el cuerpo, pero su alma no. No temáis al que puede matar el cuerpo. Tenemos un enemigo en común, el reino de las tinieblas, Satanás, con su ejército de ángeles caídos. Las 3/4 partes del cielo fueron expulsados con él. Los ángeles caídos, los principados, las huestes espirituales de maldad están 365 días al año trabajando en contra tuya. Satanás no ataca a sus hijos, Satanás ataca a sus enemigos. Y sus enemigos son los creyentes, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como el Mesías, como aquel niño que nos fue nacido, el príncipe de paz. Cuando usted se sale, antes usted y yo formábamos parte de ese combo, de ese reino. Pero cuando usted decidió salirse, ese constituye su enemigo, el que en un tiempo fue su papá, pues quien lo consentía, la consentía, le dejaba pasar tan rico y tan bueno. Él es hoy su enemigo y tiene poder. No es omnisciente, presente, pero tiene poder, tiene su ejército. Y hay en el mundo, escúchame esto, en el mundo, grupos satánicos haciendo sacrificios, declaraciones, confesiones contra la iglesia de Dios. El triunfo de Satanás es un cristiano se desanime, no vaya a la iglesia, pelee con su esposo, con su esposa, se separe, que haya fornicación, que el pastor caiga, que haya desarmonía, que haya desunidad en la iglesia, que yo no me guste la manito güere. Todo eso es obra de Satanás. Eso no pasa, eso pasa en otro lugar. Y te distrae y me distrae.
¿Qué hacen los orgánicos? Hacen sus rituales, pero hacen conversiones, declaraciones, maldiciones que van. ¿Cómo explica usted que en casa de Estados Unidos están escuchando el mensaje por unos medios, unas ondas? Así es espiritual. Y tienen poder. Ahora, ¿cuántas palabras de maldición usted y yo hemos declarado sobre nuestra vida? ¿Cuántas palabras de maldición declararon nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres? ¿Cuántas palabras de maldición seguimos hablando nosotros hoy creyentes? Lo negativo, lo malo, lo feo, lo no se puede, la imposibilidad. ¿Cuánto derecho legal le estamos dando a Satanás sobre nuestra vida? Piense usted. Es muy posible que muchas de las cosas que hoy tú y yo estemos viviendo sean resultado de palabras proferidas en tiempo anterior. ¿Cuánto derecho legal le dio Satanás cuando fuimos donde brujos, hechiceros, donde San Gregorio, no que no le dieran medicina, las cartas, cuando nos echamos el viento, el bañito, la luna, la cicuta, etcétera? Cuando hiciste mantras, vaya, ahora es muy lindo porque la meditación, el yoga. Y tú haces repeticiones y eso da paz. Estás haciendo conjuros. Estás otorgando derecho legal a Satanás. Estás haciendo pacto con las con desesperanza. Eso es resultado de lo que pensamos. Así hablamos y así vivimos. Y eso recibimos. Hijitos amados, esto es un diagnóstico. Eres tú quien tiene que ir a la presencia del Señor y decidir. Y que el Espíritu Santo, por su palabra, te desviva de tu casa. Más cortante que la espada de los juicios, que parte el alma y separa el espíritu. Que penetra. Mira, es viva. Es que la palabra, el Señor dice, es que la palabra es viva. Ella entra. Obra en ti. ¿En qué empieza cuando nos levantamos? A veces uno se despierta y se despierta. Y, ay, ¿dónde me está doliendo hoy? Empieza a buscar el dolor. Ay, me tiene que doler en algún lado, ¿no? Porque el doctor dijo,
Entonces, filtrar. ¿Qué estás hablando? ¿Hay quebrantos de salud? Sí, claro que sí. Ahora, hay que hablar, hay que darle la orden. Dios habló y dijo, hágase. Dañado de esta manera y hablar. Vamos a pedir perdón al Señor. Allí donde empezamos a colocarnos sobre nuestros pies. Es tiempo de pedir perdón al Señor. ¿Qué hacer? Arrepentirnos. ¿Qué hacer? Pedir perdón. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Señor, hoy yo te pido que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, convenciendo de pecado, de juicio y de justicia a tu pueblo. Señor, que seas tú revelando esas palabras deshonestas, esas palabras maliciosas, esas palabras con doble sentido, esos pactos que consciente o inconscientemente hemos hecho con las tinieblas, esa palabra de queja, esa murmuración en nuestro corazón. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy te pedimos perdón, porque no hemos renovado nuestra manera de